esperando en Y. ¿Cómo se ve esa forma? La fórmula general dice que se hace la suma sobre todos los valores X, se hace la suma sobre todos los valores Y, y que ahora aquí es Y la que multiplica a la función. La función de pregunta f de X, Y. Entonces, igual que antes, toca plantear las sumas con todo el detalle. Sirve de donde está un tema límite superior e inferior de cada suma. X se sabe que va de 0 a 2. Y se sabe que va de 0 a 2 también. Y que aquí ahora es Y la que toca multiplicar por f de X, Y. Entonces, procedo a desarrollar la suma en Y, igual que antes, que es la suma en la variable Y. Y me queda la sumatoria es de X igual a 0 hasta 2 de todos los términos que obtuve al desarrollar esta expresión. En el valor esperado de X, aquí sí se toma en cuenta Y porque pertenece a la misma suma que estamos desarrollando. Así que abrimos aquí un paréntesis y procedemos a escribir o a plantear, ¿cierto? Cuando Y vale 0, entonces tomamos aquí 0, la función f de algún x particular correspondiente al y igual a 0. Ahora sigue cuando y vale 1, multiplicándose por f de x1. Y la que sigue será 2 multiplicándose con f de x2. Bueno, con esto entonces ya procedemos a abrir la suma en x, pero nos vamos a economizar, ¿cierto? Los valores que ya tienen aquí al 0 que multiplica a f de x0, teniendo en cuenta de que como este 0 cancela todo lo que esté multiplicando, bueno, solo sobreviven estas dos expresiones. Hay que abrirlas entonces de 0 a 2. Eso nos da lo siguiente. Ahora procedo a desarrollar la suma en X. Desarrollo la suma en X. Desarrollando pues la suma en X, me queda F, 1F, ¿cierto? 1F en 1, ¿cierto? Hay que evaluar X en 1. Hay que evaluar esa X en 1. Y la Y también irá en 1 más, ahora viene dos veces, la función para X, desarrollándolo en 1, comienza en 0, disculpen, ¿no? Es en 0, salen 6 términos, no 4 sino 6. 0, 0, es el primero de la suma, el desarrollo comienza en 0. 0, 2, listo, este tiene sentido y este tiene sentido según lo que hicimos antes, ¿no? El que sigue, ahora sí, con 1, X valiendo 1. Entonces, 1, F de 1, 1, 1. Este todavía tiene sentido, así que va a dar un número distinto de 0. Más este 2, por acá, F, y aquí va 1, 2. Este ya no tiene sentido, ¿cierto? Se pasa la cuenta 1 más 2, este 1 y este 2 da 3. Se pasa, entonces sabemos que al pasarse me da 0. Este no se toma en cuenta.
Listo, ahí tenemos ya 2, 4, faltan 2, que son cuando x vale 2. Entonces escribámoslos ahí de largo. De nuevo, con este uno que multiplique a la función desarrollando la evaluada en uno, 1, 1, ¿cierto? X valiendo 1, 2, perdón, 2, 2, 1. Este se pasa. 2, 1, la cuenta da 3, así que este no aporta. Y el que me falta también se pasará, ¿cierto? Porque es este 2 multiplicando a la función para cuando x vale 2 y y también vale 2, la 4 se pasa. Entonces este tampoco genera aportes. 2, 2, 0. Bueno, entonces nos ha quedado tres términos solamente, ¿no? Busquemos el 0,1, el 0,2 y el 1,1. En la tabla buscamos el 0,1, buscamos el 0,1, aquí está. El 0,1 es este, a 6/28. El 0,2, el 0,2 es este, da un 28. Y el 1,1 es este, a 6/28. Entonces, 0,1, 0,2, 1,1, ¿cierto? 0,1, 6/28, 0,2, un 28 y 1,1, 6/28. Lo reemplazamos en la ecuación que llevamos. Eso nos da, bueno, quedó igual. 1 veces la 0,1, que es 6/28. Entonces, 1 por 6/28. Más 2 veces la 0,2, que es un 28. Un 28. Más una vez la 1,1, que es 6/28. 6/28. Es decir, 6 por una 6, más 2 por una 2, van 8, más una por 6, 6. Entonces 14/28. Y 14/28 se les puede sacar séptima para obtener séptima de 14, 14 incluso. 14 se le puede sacar arriba y abajo, no séptima sino 14. 1 sobre 2. 14/28 un medio. Listo. Tenemos entonces que hay como resultado, ya sabemos que esto no es un porcentaje, lo que tenemos es el valor esperado en la variable y es lo mismo que decir, se espera obtener 0,5 lápices de color azul al elegir dos al azar. Se espera elegir dos de dos al azar. Se espera elegir 0,lápices de color azul. Listo. Bueno, ya sabemos entonces esto. Ahí sí se escribe como el decimal 0,5 y esta es su interpretación. Esto entonces respondería el literal de los dos literales, ¿cierto? El del valor esperado en X y el del valor esperado en Y. Ahora vamos a los dos literales que nos preguntan para contestar la desviación estándar, o sea, la varianza. Bueno, para la varianza entonces vamos a utilizar la siguiente forma. Entonces, varianza en X. Dice la definición que para la varianza
y con la raíz cuadrada de la varianza sacaremos la desviación estándar, hay una fórmula alterna que en la varianza dice, bien sea con esta simbología, sigma subíndice x, o bien sea con esta simbología, var, varianza en x. La fórmula para el cálculo de la varianza requiere que efectuemos el valor esperado en x al cuadrado y le restemos el valor esperado en x, pero esta elevada al cuadrado. No es lo mismo, no es que de cero, porque esto no es lo mismo que esto, ¿cierto? La posición del cuadrado sugiere dos operaciones completamente distintas, ¿cierto? Esta ya la tendríamos, porque el valor esperado de x nos dio 3/4 y tendríamos solo que elevarlo al cuadrado y restarla con esta cantidad. Pero como esta cantidad sí no la tenemos, entonces aplicamos el teorema para el cálculo de un valor esperado, ¿cierto? De una función de peso W. Entonces, ese teorema dice lo siguiente. Teorema. Si se necesita calcular el valor esperado de una función de peso, que depende de x, cualquiera sea su estructura, entonces lo que hacemos es proceder a la doble sumatoria, la de los valores en x, la de los valores en y, y multiplicar la función de peso que nos estén dando por la función f de x, y. Eso dice el teorema. En este caso, usaremos este teorema con w de x igual a x al cuadrado. Por lo tanto, el valor esperado de x al cuadrado, pues no es otra cosa más, sino calcular la doble sumatoria, sumatoria en los valores x, sumatoria en los valores y, de x al cuadrado, multiplicando a la función de distribución de probabilidades de xy. O sea, como ya vimos, la suma, la suma de x que comienza en cero y que termina en 2, la suma para los valores y también comenzando en cero y terminando en 2, de x al cuadrado f de xy. De nuevo, como antes, hay que hacer esos dos desarrollos. Bueno, entonces, como teníamos hace un instante, ya sabemos que toca primero desarrollar la suma interna. Procedo a desarrollar la suma en la variable y. Al desarrollar la suma en la variable y, dejo planteada o quieta la suma en la variable x para más adelante. Abro aquí un paréntesis y comienzo a escribir todos los términos que me van a ir saliendo, variando y desde 0 hasta 2, que son 3 en total. Sería el primero de ellos, x al cuadrado por f de x0, luego x al cuadrado por f de x1 y luego x al cuadrado por f de x2, siguiendo la misma lógica que como hicimos hace un instante en los literales c y d para los cálculos de las varianzas en x y y, ¿cierto? Luego de eso, ahora sí podemos hacer el desarrollo para la variable en x. Entonces, el desarrollo para la variable en x dice que tome estos tres términos y los escriba cada uno 3 veces, tomando al x en 0, al x en 1 y al x en 2. De nuevo, entonces, obtendré 9 cantidades. Esas 9 cantidades son, escribo acá, 0 al cuadrado f de 0, 0, reemplazo todas en x en 0, más 0 al cuadrado f de 0, 1, más 0 al cuadrado f de 0, 2. Y como todas estas tres primeras están multiplicando a 0, 0 al cuadrado a 0, pues entonces no las considero en el resultado final, pues sus aportes son nulos.
los siguientes tres. Entonces, para x igual a 1, ¿cierto? Esto que estoy haciendo acá, recuerden, es el desarrollo en la suma x. Desarrollo la suma en x. Sigue 1 al cuadrado por f de 1, 0, más 1 al cuadrado f de 1, 1, más 1 al cuadrado f de 1, 2. Y de estos tres, ya sé que este se pasa de la cuenta por ser 3. Lo máximo que estoy eligiendo son dos lápices al azar. Entonces, este da como resultado 0. La última fila, pues ya es para x valiendo 2. Entonces, 2 al cuadrado por f de 2, 0, más 2 al cuadrado por f de 2, 1, más 2 al cuadrado por f de 2, 2. Y claramente, tanto este como este, igual que el anterior, también se pasan de la cuenta. 2 y 1 da 3, 2 y 2 da 4, no contribuyen. Entonces, toda la sumatoria se redujo a esta suma de tres términos. De los 9 que salieron, 6 daban 0, los 3 que quedaron son f de 1, 0, f de 1, 0, más f de 1, 1, 1 cuadrado por este, 1 cuadrado por este, más 2 cuadrado que es 4. 4 veces f de 2, 0. Vimos en la tabla anterior que 1, 0 nos daba 9/28 avos. Entonces, 9/28 avos. Vimos que 1, 1 nos daba 6/28 avos. Y vimos que 4 veces el 2, 0 y el 2, 0 daba 3/28 avos. Así que 3 multiplicado por 4, 3 por 4, 12/28 avos. Entonces, esto nos queda 9 y 6, 15, más 12, 27. 27, 28 avos. Esto es varianza. La varianza dio 27, 28 avos en X. Varianza en X. Y la varianza en X, entonces hay que sacarle eh, la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada, simboliza como sigma de X, y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza en X. O sea, la calcularemos como la raíz cuadrada de 27/28 avos, que para este caso, al calcularle la raíz cuadrada a 27/28 avos, nos da 0.98. 0.98. Al igual que con el valor esperado, sí, la esperanza matemática, ¿cierto? La desviación estándar también se mide en las mismas unidades de la cantidad de artículos estudiados en el problema, ¿no? O sea, la desviación estándar dice que se tiene que, a ver qué escriban, se tiene que hay 0.98 lápices, hay 0.98 lápices de variación, tanto a la izquierda de la media como a la derecha de la media en X. Ese sería el significado de ese resultado que acabamos de encontrar para la desviación estándar, tanto a la izquierda de la media como a la derecha de la media en X. Bueno, la penúltima pregunta que nos están aquí formulando ahora es el
el valor de la desviación estándar ahora en Y. Es básicamente hacer lo mismo que acabamos de plantear en este literal, ¿cierto? Vamos en la pregunta F. F. Esta pregunta me piden calcular la desviación estándar en la variable Y, sigma de Y, ¿cierto? Que cuánto vale. Y bueno, y sabemos que toca primero calcular la varianza en Y. Entonces, la varianza, semejante a como lo hicimos en el literal anterior, la varianza se define sigma cuadrado Y igual a var en la variable aleatoria y la varianza en Y, ¿cierto? La varianza en Y, déjenme reviso una cosita. Antes, creo que me falta un detalle, déjenme lo reviso un segundo. Esto que acabo de calcular es el valor esperado de la función de peso de x cuadrado. O sea, todavía no puedo contestar la desviación estándar. Claro, tengo que hacer una diferencia. Sí, disculpen, estaba precipitándome. Entonces, esto, a ver, tendría que todavía no puedo pasar a este punto, ¿cierto? Me hace falta una operación para responder la pregunta que contesta el literal E. Tengo que bajar tengo que bajar esta conclusión, pero va a cambiar esta cifra, no va a ser 0,98. Tengo que, tengo que quitar esto no es cierto, ¿cierto? Estaba precipitándome en la conclusión. Esto que acabo de obtener es el valor esperado de x al cuadrado. O sea, es la mitad de lo que tengo que sustituir, ¿cierto? La mitad de lo que tengo que sustituir en esta fórmula. Esta sí es la que me va a proporcionar el valor de la varianza. Bueno, entonces retomemos desde acá. Varianza, sigma cuadrado, varianza en x. Bueno, eso continuaremos de la siguiente manera. Vemos con otro color. Vamos a retomar y escribir varianza, varianza en x, ¿cómo? Dice la fórmula. Veamos, dice la fórmula, hay que hacer la diferencia entre el valor esperado de x al cuadrado, que fue justamente lo que acabamos de obtener como 27/28, y restarlo con el valor esperado de x elevado al cuadrado. El valor esperado de x fue lo que se obtuvo en el literal C, 3/4. Así que 3/4 toca elevarlo al cuadrado. Entonces, paréntesis, 3/4 hay que elevarlo al cuadrado. Es decir, esto nos da 27/28 menos 3 por 3 9, 4 por 4 16. Hacemos la diferencia, 27/28 menos 9/16. Y esto da 45/112. Esto en decimales 0,4017. Y a esto hay que sacarle la raíz cuadrada para obtener lo que me preguntan, que es la desviación estándar. Ahora sí, la desviación estándar es, dice, la raíz cuadrada, sigma de x, es la raíz cuadrada de la varianza en x.
O sea, la raíz cuadrada de 45 sobre 112. Entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada a lo anterior y nos queda un número más grande, claramente, por lo que es 0 punto algo. Nos da 0,6378. Esta sí es la desviación estándar correcta. Bueno, así que esta sería la parte de la conclusión que tenemos aquí que modificar. Se tiene que hay 0,63 lápices de variación, tanto a la izquierda de la media como a la derecha de la media, en la variable aleatoria X. Bien, y este mismo procedimiento que acabamos de efectuar para este literal, hay que hacerlo para el penúltimo, en donde, como ya sabemos, ahora nos van a pedir el cálculo de la varianza en Y. Entonces, es prácticamente una reiteración de todo lo que acabamos de hacer, utilizando el teorema, utilizando el desarrollo de las dos sumas, sacándole la raíz cuadrada, después de haber hecho la resta, ¿cierto? Le saca la raíz cuadrada a lo que nos dé para hallar la varianza en Y. Entonces, procedamos. Entonces, literal E, nos queda entonces plantear lo siguiente. Vamos a calcular la desviación estándar. Desviación estándar, sigma de Y, ¿cuánto nos da? Bueno, entonces, se necesita primero calcular la varianza en y la varianza en Y, que se simboliza como sigma de Y al cuadrado, se calculará como el valor esperado de la variable aleatoria Y al cuadrado menos el valor esperado en Y, cuyo resultado ya tenemos y que toca elevar a la 2. Entonces procedamos como antes aplicar el teorema y el teorema sugiere que el valor esperado en Y a la 2 no es otra cosa más sino multiplicar el Y cuadrado por la función, ¿cierto? Entonces la definición dice que es X, suma de los X, suma de los Y cuadrado por F. Y en este caso específico dice que tome los valores en X desde 0 hasta 2, que tome los valores en Y también desde 0 hasta 2 y que aquí ya no tome Y sino Y cuadrado para multiplicar a la función f de x, y. Bueno, entonces igual que antes, ya sabemos lo que tenemos que hacer es desarrollar primero la suma en Y. Desarrollo la suma en Y. Y al desarrollar la suma en Y, vamos a ver qué términos desaparecen y qué términos podemos considerar. Son tres términos los que quedan. Suma desde x igual a 0 hasta 2 queda planteada. Y procedemos por acá a escribir los tres términos del desarrollo de esa suma en y, que son 0 al cuadrado de f de 0, x0 más 1 al cuadrado f de x1 más 2 al cuadrado f de x2, x,2, ¿cierto? Ahí ya quedó desarrollada la suma en y claramente esta es la que no consideramos, no porque x0 tenga significado o valor o sentido, sino porque se multiplica por 0 a la 2. Así que estos dos son los que vamos a desarrollar en x. Entonces, procedo a desarrollar la suma que me queda. La suma en x. Y la suma en la variable x, entonces me va a botar por cada uno de estos.
términos que tengo acá, 3, ¿cierto? 3 por 2, 6 en total. Veamos cuáles son esos 6 que me salen y cuáles tienen sentido y cuáles no. O cuáles se anulan con cero, porque pues también la suma comienza en cero, ¿no? O sea, van a ser poquitos. Entonces, 1 al cuadrado, 1, f de 0, 1, más 2 al cuadrado, 4, f de 0, 2. Estos dos los tengo arriba en la tabla y tienen sentido físico, ¿no? Así que lo podemos ir reemplazando. F de 0, 1 es igual a 2/28 y f de 0,2 es igual a 1/28 más desarrollo para x igual a 0, desarrollo para x igual a 1. Entonces 1 al cuadrado, f de 1, 1, más 2 al cuadrado, 4, f de 1, 2. Este no tiene sentido, ¿cierto? Este lo ignoramos y este lo tenemos en la tabla como 6/28. 6/28. Y por último, escribiremos para x igual a 2. Ninguno de los dos va a tener sentido. 1 al cuadrado, f de 2, 1 se pasa. Y 2 al cuadrado, 4, f de 2, 2 también se pasa. Así que estos dos no se toman en cuenta. Bueno, entonces, aquí tomamos lo que nos quedó. 2/28, lo sumamos con 4 por 1, 4/28, más 6/28, eso da 12, arriba, 12/28, listo, 12/28, y esto simplificado queda 3 séptimos. Bueno, ya teniendo entonces el valor esperado de la variable y al cuadrado y el valor esperado de y al cuadrado, lo buscamos atrás. Nótese que esto era, creo que el que había dado un medio, si no estoy mal. Aquí lo tenemos, un medio, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar esos dos números, ¿cierto? Vamos a reemplazar estos dos números en esta ecuación. Entonces, varianza. Comencemos con el cálculo de la varianza. Varianza en y es igual a 3 séptimos, que fue el que acabamos de encontrar, menos un medio elevado a la 2. O sea, 3 séptimos menos un cuarto. Eso nos va a dar la varianza. 3 séptimos menos un cuarto. 5/28. Esa es la varianza. 5/28 o 0,17. Pero lo que nos piden es la desviación estándar, o sea que hay que sacarle la raíz cuadrada a este resultado. Entonces, sigma de y es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza que acabamos de calcular nos dio 5/28, así que sacamos raíz cuadrada de 5/28. Raíz cuadrada anterior nos da 0,4225. Así que hay una dispersión de 0,4 lápices de color azul a la izquierda y a la derecha de la media en Y. Eso sería lo que técnicamente estaría significando esta desviación estándar. Y por último, F, cálculo del último literal. F, el último literal nos pide el cálculo de la covarianza. La fórmula de la covarianza, simbolizada con letra C mayúscula y que utiliza las dos variables en simultánea, se obtiene de calcular el valor esperado
en el producto XY, este no lo tenemos, hay que hacerlo, y restarle el producto del valor esperado en X con el valor esperado en Y. Estos dos sí los tenemos. El valor esperado en X lo tenemos, el del Y también. Este dio 3/4 y este 1/2, ¿no? Este es el que no tenemos y toca efectuarlo. Entonces, de nuevo, utilizamos el teorema que ya hemos empleado para los dos literales anteriores y decimos que el valor esperado del producto XY se define como la suma sobre todos los valores X y la suma sobre todos los valores Y del producto XY que afecta a la función de distribución conjunta f de XY. O sea, hay que hacer el desarrollo de la suma desde X igual a 0 a 2 y de la suma desde Y igual a 0 hasta 2 también para el producto XY de F, producto XY de F de XY. Bueno, procedemos, como hemos hecho ya varias veces hoy, entonces a desarrollar la suma en Y. Al hacer este desarrollo de esta suma, entonces me queda planteada la suma desde X igual a 0 hasta 2 de los tres términos que me van a salir del desarrollo de esta suma interna. Dice que lleva cambiando de 0, de 1 en 1, desde 0 hasta 2. Entonces, X por 0 por f de X 0. Como ya sabemos, al multiplicarse por 0, todo dará 0. Más X por 1 por f de X 1. Más X por 2 por f de X 2. Bueno, de esos tres términos que salieron, tomo en cuenta los últimos dos, son los que no se anularon, ¿cierto? Y los desarrollo. Hago el desarrollo ahora, pero con respecto a la suma, hago el desarrollo de la suma, pero con respecto a la variable x. Entonces, me quedó, cuando x vale 0, 1 por x da 0, da 1, 1 por x da 1. Voy a volver a escribir primero, para que me quede más fácil mirar cómo se hace el desarrollo. Me queda x por una x f de x1, eso sí está mejor. Y 2x, pongo el 2 de primera, luego la x y de última la f, x2. Eso. Ahora sí, cuando x vale 0, para estos dos términos, van a dar 0. Va a quedar 0 f de 0, 1 más 2 por 0, 0 f de 0, 2. Esos dos no aportan. Se anula, se anula. Más los siguientes dos términos cuando x vale 1. 1 de F1, 1, esta sí aporta, más 2 por una 2 F de 1, 2. Esta se pasa. La suma 1 y 2 da 3, entonces se pasa, no genera aportes. Y el que me hace falta, que es el de 2, 2 por F de 2, 1, se pasa, esto da 0, se pasa, más 2 por 2 f de 2,2 también se pasa. Entonces solo hay un término que generó aportes y es este de acá, 1, 1, que de acuerdo como vimos en la tabla, el 1, 1 daba 6/28 avos. Por 1, 6/28 avos. Listo, 6/28 avos o 3/14 avos, ¿cierto? Este es el resultado del cálculo E de XY. Bueno, con este y con los dos que ya teníamos, sacamos la covarianza usando esta fórmula que vemos acá. Así que la aplicamos, ¿cierto? Para obtener parte final del video del día de hoy. Entonces, covarianza se puede escribir así con este símbolo.
o también se puede simbolizar de esta manera. Sigma de x, y. Dice, el valor que acabamos de encontrar, 3/14, que fue e de xy, réstelo con el producto del valor esperado en x, que fue 3/4, y el valor esperado en y, que fue 1/2. Bueno, esto nos da -9/56 o -0,1607. Como pueden notar, la covarianza sí puede dar cantidades negativas. En algunos ejercicios también suelen pedir un poco más, ¿cierto? Suelen pedir un poco más cuando se están analizando este tipo de problemas. Digamos, para este problema no lo pidieron, pero supongamos que sí lo hayan hecho. Supongamos que generen una última pregunta y esa última pregunta que sea, que es un valor bastante útil en estadística, dado que tiene un significado bien importante, y es calcule el coeficiente de correlación o coeficiente de Pearson. Calcula el coeficiente de correlación o coeficiente de Pearson. Entonces, el coeficiente de Pearson es una cantidad que depende de la covarianza y de los dos valores esperados, el de X y el de Y, ¿cierto? Cantidades que ya conocemos. Valores esperados, no, corrijan, no es valor esperado, sino desviación estándar. La fórmula que define el coeficiente de Pearson es letra griega rho de subíndices X, Y. Dice, conocido el valor de la covarianza, sigma de X, Y, se divide entre el producto de la desviación estándar en X y la desviación estándar en Y. Esta será entonces, esta será entonces la operación que vamos a hacer. Así que nos devolvemos un poco, miramos cuánto nos había dado el valor de la desviación estándar en Y. Bien, será raíz de 5/28, la de Y. Y un poco más atrás, miramos la desviación estándar o raíz de la varianza en X. Aquí la teníamos, que era la raíz de 45/112. Entonces, la operación que nos están pidiendo aquí efectuar es el cociente entre el último número negativo que acabamos de encontrar, ¿cierto? Y esas dos raíces. Bueno, entonces el coeficiente de Pearson para este ejercicio nos da coeficiente de Pearson o coeficiente de correlación, letra griega rho, igual a -9 sobre 56 dividido la raíz cuadrada de 45/112 y raíz cuadrada de 5/28. Listo. Aquí podemos hacer oreja, ¿cierto? Nos queda negativo. Multiplico el 9, multiplico el 9 en esta fracción, 9, siendo la oreja, por las dos raíces de los dos denominadores que me salieron abajo. O sea, la raíz
de 112 y la raíz del 28. Y los dos del medio, multiplico entonces el 56 por la raíz de los dos numeradores, la del 45 y la del 5. ¿Cómo poder simplificar esta expresión? Sabemos que esto da un decimal y ahí termina, ¿no? Para simplificarlo, entonces miramos, por ejemplo, el 112, si se puede dividir entre cantidades que estén potencias, digamos 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿cierto? Para saber qué número entero y que sea primo se obtiene. En este caso, el 112 se puede obtener como el producto entre 7 y 4 al cuadrado. A esto le sacaríamos la raíz cuadrada. Así que queda la raíz cuadrada del 7 y la raíz cuadrada del 4 cuadrado. Para cancelar 4 con la raíz. El cuadrado con la raíz. Y la raíz de 112 entonces se puede escribir de manera simplificada como 4 raíz de 7. 7 número primo no se puede hacer más. Con el 28 se hace lo mismo. Por ejemplo, si divido 28 entre 2 al cuadrado también me da 7. O puedo escribir el 28 como 7 por 2 al cuadrado. De nuevo, saco raíz cuadrada aquí y acá para cancelar el cuadrado con el 2 y obtener que raíz de 28 puede escribirse 2 raíz de 7. Por su parte, el 45, con el 5 no hay nada que hacer, ¿cierto? Sería con el 45, y 45 puede escribirse como 3 al cuadrado por 5. Multiplico entonces el 5 por el 3 al cuadrado y saco su raíz cuadrada, acá y acá. Cancelo y me queda 3 raíz de 5. Esto es todo lo que podemos hacer, así que nos quedó lo siguiente. Menos 9. El 112 en su raíz nos da 4 raíz de 7. 4 raíz de 7. El 28 en su raíz nos da 2 raíz de 7. 56 que va abajo y el raíz de 45 que nos da 3 raíz de 5. El último número también es raíz de 5, así que lo dejamos igual. Salieron, note, estas dos raíces iguales, la del 7 y la del 7, también pasa igual con la del 5 y la del 5. Al multiplicar una raíz por sí misma queda el argumento. O sea que este coeficiente de Pearson asociado al problema será el producto que obtengamos de resolver menos 9 por 4 por 2 por 7, numerador, entero, ¿no? Y 56 por 3 por 5, también entero, en el denominador. Entonces, multiplicando 9 por 4 por 2 por 7, me queda 504 menos 504 y 56 por 3 por 5, 840. Al simplificar 504 y 840, obtenemos 3 quintos. El coeficiente de correlación o coeficiente de Pearson asociado a este ejercicio es menos 3 quintos, ¿cierto? Y esto sugiere que como la covarianza, esta cantidad de las variables proporciona información sobre la naturaleza de la relación que existe entre ambas variables aleatorias, X y Y, ¿cierto? Pues esta covarianza no está indicando nada respecto a la fuerza de la relación entre X y Y, ¿cierto? Esto se debe a que ese valor de la covarianza depende de la escala que hayamos tomado, o su magnitud depende de las unidades que se midan para X y Y, ¿cierto? Así que para liberar este concepto de la escala, pues es que entra en el papel protagónico la, la definición del coeficiente de Pearson.
de rho subíndice XY. Listo. El coeficiente de Pearson se sabe que ha quedado bien calculado si satisface lo siguiente. Entonces, por definición, por definición, el coeficiente de Pearson debe satisfacer que la cantidad ρ x, y debe tomar valores entre -1 y 1. Como vemos acá, 3 quintos es 0,6 negativo. Y efectivamente, todo nos ha quedado muy bien hecho, ¿cierto? Satisface la definición, ¿cierto? Para el caso en el cual la dependencia entre las dos variables x y y sea de una forma exacta tipo y igual a más bx, ¿no? En ese caso, el valor del coeficiente de Pearson sería exactamente igual a 1. Si b es positivo, entonces da negativo, y si b es negativo, pues da positivo. No siendo más ingenieros, por hoy esto ha sido todo. Espero sea de utilidad este video. Aquí hemos, en este extenso video, repasado prácticamente todos los conceptos que se estudian en segundo corte y relacionándolos con los que se ven en primer corte, ¿no? Concepto de desviación estándar, varianza, media, pero ahora con variables aleatorias que definen una distribución de probabilidad, el concepto de probabilidad, ¿cierto? Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.